Hola, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes, buenos días, como decimos siempre. Bueno, hoy nos está tocando un tema con fuerte significación social, que es hablar de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza y con la indigencia. Tienen una profusa y muy variada bibliografía, tanto desde lo que es la teoría como las metodologías y las estadísticas disponibles que hay. En cuanto al tema teórico, todo lo que tiene que ver con concepto de pobreza, con qué se entiende por pobreza, todo eso que es conceptual, lo dejamos para que ustedes lo lean de la bibliografía. Tienen una muy buena bibliografía, tienen un escrito de Grasso, de Federico Grasso, de Flaxo, que trabaja en Flaxo, y después tienen un trabajo muy bueno que es bastante nuevo porque es de abril de 2019 de cifras de la CTA, donde hay ahí todo un recorrido. Y también para todo lo que tiene que ver para los conceptos de la pobreza, ahí se involucran un montón de cuestiones sobre las cuestiones de la privación o los enfoques multidimensionales o los enfoques de Amartya Sen. Bueno, entonces eso leanlo de la bibliografía, es muy interesante y aparte va a servir para definir las distintas posiciones que hay sobre el concepto de pobreza. Lo que nosotros vamos a mostrarle hoy más que nada es cómo se mide la pobreza. Y siempre queremos dejar en claro que no tenemos que confundir el concepto de pobreza casualmente con su forma de medición. Entonces muchas veces, a veces se nos aparecen como sinónimos, nos lo explican de una manera y no es así, digamos. ¿Por qué? Porque la pobreza y su medición es simplemente un método estadístico. No es un método, a pesar de que se inicia con aspectos conceptuales, en donde se eligen las variables observables, las unidades de análisis y todo eso que hacen los que hacen estadísticas de este tipo de cosas, los economistas, los sociólogos, los estadígrafos. Entonces, más allá de eso, la idea es entender cómo se mide acá y si sirve eso que se mide. Pero ahora, cuando lo abordemos, vamos a mostrar que es simplemente un método estadístico. Y otra cuestión es la terminología que usamos. En general, cuando nosotros nos dicen salieron los datos de la pobreza de este semestre, entonces dice, hay tantos pobres, tantos hogares pobres, tanto porcentaje de hogares pobres, tanto porcentaje de población pobre. Bueno, es decir que hay tantos porcentajes de hogares de población pobre, ya es una definición ideológica per se. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos otras cuestiones, decirlo de otra manera. Nosotros, y no solo nosotros, muchos otros, pensamos hablar de personas o de hogares en situación de pobreza. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo estoy en situación de pobreza, es una situación que puede ser modificable. En cambio, si digo pobres, como dijo una vez un presidente de los 90, pobre habla siempre, dijo, bueno, nosotros no creemos eso. Nosotros pensamos que la pobreza es consecuencia de determinada forma de organizarse de la sociedad, determinada forma de repartir la riqueza que esa sociedad genera y que también es una componente inevitable en el modo de producción en el que estamos viviendo, en donde es una cuestión ya de definición que en el capitalismo tiene que haber pobres para que haya ricos, sin ninguna duda de eso. Entonces, nosotros pensamos hablar de situación de pobreza. Si no habláramos de situación de pobreza y habláramos de pobres nada más, ¿para qué nos vamos a calentar en sacar a la gente de la pobreza si siempre va a haber pobres? No, esa no es la noción. Porque si la pobreza fuera una variable absoluta, entonces, ¿por qué a veces sube, a veces baja, a veces hay menos pobres y a veces hay más pobres con la misma medición? Entonces, no es así. Que haya más o menos pobres, que haya más o menos personas que están en situación de pobreza, depende muchísimo del tipo de políticas económicas aplicadas en un país. Y las políticas económicas, como ya sabemos en nuestros cursos, que se aplican en un país, tienen todo que ver con la cosmovisión de quienes están en el poder ejecutivo en cada momento. Entonces, aclarado esto, vamos, para que no se confunda el concepto con
la medición, vamos a pasar a hablar sobre el tema de medición. Hay dos métodos en general para medir la pobreza desde el punto de vista teórico, un método directo y un método indirecto. El método directo habla de privaciones, de cosas faltantes que tienen determinados sectores de la población. Ese método indirecto habla de satisfacción de necesidades que no se llegan a cumplimentar. En cambio, el método indirecto es un método que tiene que ver con la percepción de ingresos que permiten cubrir determinados tipos de consumo o determinados bienes y servicios de consumo. ¿Qué metodología se usa en nuestro país? Miren, en nuestro país se usan los dos métodos. Acá lo tenemos puesto. En Argentina se utiliza el método directo y el método indirecto. El método directo es el método de NBI, o sea, necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuáles las características de este método? Que en general se está midiendo la pobreza estructural. Desde el punto de vista técnico, tiene una ventaja que es, como se hacen los censos nacionales, la muestra no existe, es toda la población, es un censo. Entonces hay una visión, una foto muy clara del momento del censo de cómo está ese tipo de pobreza estructural. Para ser considerado pobreza estructural por los hogares o ser considerada la población en pobreza estructural, tiene que mirarse 5 indicadores. Ustedes lo tienen, todo esto que yo les digo lo tienen en la bibliografía. Esos 5 indicadores son NBI 1, 2, 3, 4, 5, que tiene que ver con la vivienda, el tipo de vivienda, que tiene que ver con las condiciones sanitarias, es decir, son los hogares que no poseen retrete con agua que corra, hacinamiento, o sea, que tiene que ver con la cantidad de personas que viven por ambiente, y asistencia escolar, donde un niño en edad escolar, por lo menos un niño en edad escolar no va a la escuela, y por último la capacidad de subsistencia, que son personas que tienen más de 4 personas a cargo por un miembro ocupado. Digamos, esto está todo en la teoría y está muy claramente explicado. Entonces, si se cumple con uno de esos 5 indicadores, entonces se considera que ese hogar y esa población está en pobreza estructural. ¿Nosotros tenemos datos de NBI? Sí. Tenemos en la bibliografía, nosotros le hemos puesto los resultados del censo que compara 2010 y 2001. Porque el censo del 2001 no se hizo en el 2000. Los censos se hacen cada 10 años, pero no se hizo en el 2000 porque no había presupuesto. Recuerden lo que fue el 2001, ¿no? Entonces se hizo en el 2001. Y ustedes van a ver, cuando miren esas hojitas que están en Excel, que nosotros le mandamos, cómo en esos 10 años se nota la aplicación de políticas que tendían a disminuir los niveles de pobreza y de indigencia cuando calculen los porcentajes y la cantidad de población. Un solo dato les voy a dar. En el 2001 había, en todo el país, no les voy a tirar por región que ahí lo tienen, 1.442.934 hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y en el 2010, después de la aplicación de políticas favorables a disminuir la pobreza, con políticas sociales, con políticas de ingreso, con generación de empleo, esos hogares con NBI habían disminuido a 1.110.835, es decir, 330.000 hogares menos en situación de pobreza, digamos, y eso es por la aplicación de políticas específicas, económicas. Y estamos hablando del método, solamente el método NB, ¿sí? En el 2001 había un 14,3% de hogares, 14,3% de hogares que estaban bajo situación de pobreza, según el método directo de NBI, y en 2010 9,1%. Hay un descenso importante.
En cuanto a la población, el 17,7% de la población total del 2001 estaba con necesidades básicas insatisfechas. Y en el 2010, 12,5%, ahí hubo más de 5 puntos de baja. Bueno, estos datos ustedes lo tienen, pero lo que les quería mostrar ya con esto solo es cómo la aplicación de políticas influye en que suba o baje las personas y los hogares en situación de pobreza. En cuanto al método directo que se utiliza en la Argentina, es un método que está basado en lo que se llama canastas. Hay una canasta de alimentos básicos que se llama canasta básica alimentaria, la CBA, digamos. Esa CBA es una cantidad de alimentos y bebidas básicas que cumplen con el requerimiento kilocalórico de un adulto, que es la unidad de medida, un adulto mayor, varón, con actividades laborales moderadas. Entonces, eso se calcula en unas 2.750 kilocalorías. Todos los demás, los que no son varones, los que no son adultos y que no tienen actividad moderada, o sea, todo eso hay una escala que les da, que es un múltiplo o un submúltiplo de ese adulto varón. En el material que tienen ustedes, que se llama canasta básica alimentaria, canasta básica total, preguntas frecuentes, acá tienen discriminado las unidades de adulto equivalente, que es con que se comparan todos los demás. Les doy un ejemplo solo. El adulto equivalente es un hombre de 30 a 59 años con actividades moderadas. Ese hombre necesita 2.750 kilocalorías. Y vean qué cosas curiosas aparecen en estos cuadros, que aparentemente una mujer de esa misma edad y con esa misma actividad necesita menos kilocalorías, porque es un 0,77 de un hombre. A mí me cuesta entender esto desde el punto de vista de lo social, porque una mujer tiene que alimentarse menos, pero lo estoy viendo muy reduccionistamente. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, esto es una medida estadística. No es una medida que marque la realidad y el concepto de pobreza, sino es una medida para medirla de alguna manera, la pobreza. Pero ustedes tienen el dato como también tienen el dato de la composición de la canasta. La canasta está compuesta por un montón de alimentos que están dentro de lo que ustedes vieron conmigo en índice de precio al consumidor. Por ejemplo, tienen la canasta básica alimentaria, tiene todo lo que suma 2.750 kilocalorías para un adulto equivalente. Entonces, que yo le doy el ejemplo: pan, 6.750 gramos, papa, 6.510 gramos. Esto no tiene nada que ver con una visión saludable, esto no es una dieta. Es simplemente cómo se cubren con los valores mínimos las kilocalorías necesarias para estar alimentado mínimamente y poder hacer las tareas de todos los días. Entonces, entendamos, y vamos a seguir repitiéndolo, es una medida estadística. Entonces, se calcula una canasta básica alimentaria con unidades de adulto equivalente. Ahora, ¿de dónde salen lo que comen esas familias, esos hogares? Sale de otro trabajo que periódicamente, cada tantos años, hace el propio INDEC, que es lo que se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, en donde se trabaja encuestando miles y miles de hogares para ver cómo están compuestos sus gastos, cuántos gastos son en alimentos, qué cosas se alimentan, y a partir de ahí se saca una canasta medio de todos esos hogares. Por lo tanto, ni siquiera es la canasta de cada hogar, sino que es una canasta promedio. Insisto con el tema que esto es una medición estadística. Entonces sale de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. De ahí sale la canasta básica alimentaria. El valor que tenga en pesos, porque esto es una medición por ingresos, percepción de ingresos. La medida que nos da la canasta básica alimentaria es lo que se llama línea de indigencia. Si los ingresos de ese hogar o de ese adulto equivalente están por abajo del valor
de los precios relevados por el INDEC, lo que vamos a encontrar es que el que está con ingresos menores va a ser considerado en situación de indigencia. ¿Por qué? Porque está por abajo de la línea de indigencia. Se calcula también una canasta básica total. ¿Qué se considera una canasta básica total? Es la canasta básica alimentaria más todo otro montón de cosas que consumen los hogares. Servicios, por ejemplo. Los servicios básicos, conectividad, viajes, bueno, todos esos otros servicios que salen y que son muy variados y que surgen de la encuesta nacional de gasto de los hogares. ¿Cómo se saca esta canasta básica total? Es por una medición estadística. ¿Por qué? Porque resultaría muy difícil generar una canasta de servicios, porque hay distintos servicios en las distintas regiones. Entonces se saca por una medida estadística. Esa medida estadística es que surja indirectamente esta canasta. Y esta canasta surge aplicando algo que se llama coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel es esto que yo les puse acá. Relaciona los gastos alimentarios con los gastos totales. Esto sale, recuerden, de la encuesta nacional de gasto de los hogares. Los gastos alimentarios sobre gastos totales es el coeficiente de Engel. ¿Sí? Aplicándole la inversa del coeficiente de Engel, o también llamado coeficiente de Orchansky, que es gastos totales sobre gastos alimentarios. ¿Ven que la inversa de este es este? En la sola construcción de la relación se nota. Surge el valor de la canasta básica total. Después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Sencillote, para que se entienda cómo es este mecanismo. Las canastas se actualizan mensualmente por el índice de precio al consumidor, ¿sí? Y se comparan con los ingresos de los hogares que surgen trimestralmente de la encuesta permanente de hogares. Entonces, van a tener información sobre canasta básica alimentaria y total todos los meses, pero ingresos de la familia solamente cada 3 meses. Y además, los ingresos de los hogares y las tasas de pobreza salen cada 6 meses. Por eso, los hogares, si los valores de los ingresos de los hogares cada 6 meses son menores a los valores de la CBA, son considerados en situación de indigencia. Y si son considerados en situación de pobreza es porque los ingresos de ese hogar y de esa familia tipo no llega a los valores de la canasta básica total. Y así se calculan semestralmente. Todos los materiales que saca el INDEC, estos ustedes lo tienen en la bibliografía. Enseguida volvemos. Ahora vamos a un corte y volvemos.